Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Pues bueno, estaba preparando un vídeo para esta semana sobre la Inquisición española, pero de pronto me encuentro con un vídeo de un entrañable amigo, Alex, apologeta católico, que pueden ver aquí. Este es el vídeo que comenta sobre una chica miembro de la iglesia que hace un vídeo simplemente dando testimonio y hablando un poquito de la iglesia. Y él le llama descarada y viene a refutar todo lo que tenga que ver con la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña reacción a nuestro amigo Alex Católico, que es el más macho de todos los católicos de México. Es el más listo, él no le engaña, él es la última Coca-Cola del desierto, es lo más de lo más. Y bueno, si lo conocen, pues ya lo pueden verificar que es así. Si no, pues solo tienen que ver el vídeo, ver. Dice que va y refuta a la iglesia de Jesucristo y que nos la tira por tierra y que, bueno, en 40 minutos nos destroza todo el changarrillo que dirían ellos y nos tira por tierra. Vamos a ver, vamos a comentar. Lo primero, la iglesia de Jesucristo es irrefutable porque está fundada en Cristo, no en ningún hombre. Cristo es el fundador de la iglesia, de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y no se puede refutar, porque Él es el centro de nuestra vida, es nuestro poder. Y es el que dirige esta iglesia. Es la única iglesia que lleva su nombre. Todas las demás llevan diferentes nombres, pero ninguna lleva el nombre de Cristo. Bueno, en este pequeño vídeo que hace esta chica, él se burla de ella y bueno, yo hice un comentario, ¿no? Porque bueno, él se burla siempre porque tiene la capacidad de burlarse de los demás, porque él puede hacer lo que quiera y no tiene ningún problema, ¿no? Pero yo le puse un comentario, no es el primer comentario, porque en otros vídeos también lo tengo, aquí pueden ver, este es el vídeo de él, ahí está mi comentario, digo, anímate, va, no hables de alguien que no se puede defender, aquí tienes, y le digo, yo tengo respuesta, porque le dice que no tenemos respuestas, que él es el único que sabe, él es ya le digo, la última Coca-Cola del desierto. Y yo le digo, yo tengo respuestas, pero tú no te atreves, cobardica, le digo así en plan gracioso, porque yo no soy tan faltón como él. Digo, invítame a tu canal y vamos a ver quién es el mentiroso y quién dice babosadas, son sus palabras, ¿no? Anda, sé valiente. Ya he comentado muchas veces y dices que lees los comentarios, pero nunca me has dicho ni mu. A ver si te atreves y en vez de hablar solo y con soberbia, hablas conmigo y hablamos del tema. Hasta la fecha no tengo ninguna respuesta ni creo que la vaya a tener. No sé si lo ha visto, a lo mejor no lo ha visto, pero él dice que lee todos los comentarios. Y bueno, pues yo me dirijo a él con un título. El título que le he puesto ya a mí, no quiero que tampoco piensen que estoy cambiando de actitud y que me estoy volviendo más mal educado. Nada más lejos de mi intención. Solo he querido hacer un pequeño juego de palabras con el título, que solo lo van a entender los españoles, además. Solo lo van a entender los españoles. El apologeta católico Alex. Y luego el subtítulo está en latín, haciendo honor a la Iglesia Católica, que tanto le gusta el latín. He puesto como le he puesto, Summa Arrogantia Católica. El que quiera pues solo tiene que consultar la inteligencia artificial y seguro que averigua lo que significa tanto el título como el subtítulo, pero en ningún momento pretendo ofender, solamente es un poquito de llamar la atención sobre la actitud que tiene este señor, este joven. Es bastante joven, no es un niño, no sé, tendrá 30 por ahí, debe tener 30 años. No me parece ningún niño para que tenga esa actitud tan arrogante, tan soberbia y tan despreciativa hacia todo lo que no sea su propia Iglesia Católica, ¿no? Ya lo dice la propia Escritura, ¿no? No mires, no quieras sacar la paja en el ojo ajeno sin sacar primero la viga que está en el tuyo. Ahora vamos a hablar de algunas cositas, vamos a ir comentando y vamos a ir viendo. A ver, lo único que podría decir, y esto voy a hacer un pequeño alabanza als nostres germans de Catarroja, del barri de Catarroja, de parlem en valencià, perquè no m'esqueix
tengan lo que yo estoy diciendo ahora, pero este chiquet és el que le podem dir el refrà. On no n'hi ha no es pot traure. A que m'enteneu, vosaltres, vosaltres que m'enteneu. Maruja, un beset, i per tots els xiquets i els xiquetes de Catarroja, un abraç y un beset para todos. Bueno, esto era para mis amigos de Valencia, y ahora seguimos con el misterio de este vídeo, para que esté interesante, mucho misterio, mucho juego de palabras, pero bueno, vamos a ver. Esta chica lo que decía es que no quiere que nos llamen mormones porque el profeta ha insistido en que dejemos de usar el título de mormón y que recordemos que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y bueno, Alex aprovecha a decir que si nos da vergüenza, que si nos avergonzamos, que si ya no queremos. Nunca le hemos usado, es un nombre que nos han dado porque creemos en el libro de Mormón y no nos avergüenza. Pero sí que el profeta ha dicho que debemos de evitarlo nosotros porque a veces se confunde con algo raro, con algo extraño, y realmente nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Como decía, la única iglesia que lleva el nombre de Jesucristo. Todas las demás son católicas, son evangélicas, son presbiterianas, son bautistas. Ninguna lleva el nombre de Cristo. Y es la única además que está más en armonía con el nombre de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces el nombre es la Iglesia de Jesucristo. ¿Y qué más? Pues en 1 Corintios 14:33, Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos. Es decir, la Iglesia de Jesucristo de los santos, de la época de Pablo, y ahora en estos últimos días es la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. O sea que más bíblico y más real no puede ser el nombre de nuestra iglesia. Así es que capítulo y versículo que dice Alex, capítulo, ojo, capítulo y versículo. Sigamos. Luego dice que los misioneros, que son muy educados, que hablan muy bien y van engañando a la gente con la educación. Pues bueno, si hay que engañar a alguien o convencer a alguien o a persuadir a alguien, creo que es mejor con educación que violentando a las personas, ¿no? Vas a ir por la calle dando bofetadas o forzando a las personas. Es mejor ir con educación o con la Inquisición. ¿Qué haría Jesucristo? ¿Cómo iría Jesucristo? ¿Con educación y persuasión o con inquisición y forzamiento de las personas? Porque esa es la forma que usan unos y la forma que usan otros. Mi querido Alex, si recuerdas las conversiones forzosas de nuestros hermanos católicos en el siglo XIV y XV en España, por ejemplo, el XVI, obligados a convertirse al cristianismo o desposeídos de sus bienes, maltratados, encerrados y expulsados. 1492, expulsión de judíos, 1506, expulsión de los moros, de todos los musulmanes, obligados a convertirse a la fuerza o a ser expulsados de España. Unos se convirtieron a la fuerza y otros se marcharon. ¿Ese es el método bueno? ¿Ese es el que enseñó Jesucristo? Capítulo, versículo, que lo dice él mucho. Bueno, luego dice que el libro de Mormón es falso y empieza a hablar mucho del libro de Mormón y tal. Vamos a ir comentando. La primera, ¿lo has leído? Para decir que es falso. ¿Cómo puedes saber que es falso si no lo has leído? Cuando estábamos en el colegio y nos presentaban una poesía o un texto, nos decían que hiciéramos un comentario de texto. Analizábamos el autor, el tema, el contexto histórico, la cronología y hacías un comentario de texto. Pero ¿podías hacer un comentario de texto sin leer el texto? ¿Verdad que no? Pues tú comentas muchísimo del libro de Mormón y no lo has leído para nada, seguro que no lo has leído. Por lo tanto, resulta un poco ridículo que estés diciendo que es falso cuando no lo has leído. Y que el libro de Mormón complementa a la Biblia. No, nosotros no decimos que complemente a la Biblia, le ayuda, le apoya y le da fuerza a la Biblia y testifica con la Biblia que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. De hecho, cumple unas palabras de Cristo cuando dice, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto.
La Biblia es un testigo de Cristo y el libro de Mormón es otro testigo de Cristo, otro testamento de Cristo. Por lo tanto, por boca de uno o dos testigos, de dos o tres testigos, se decide todo asunto. Es lo que realmente dice Efesios 4, ¿no? Un Señor, una fe, un bautismo, pero basado en apóstoles y profetas para llegar a la unidad de la fe. Fíjate que la iglesia estuvo unida hasta que desaparecieron los apóstoles y profetas y empezó a desunirse todo y a perderse la verdadera fe. Luego dice que Jesús nunca habló del libro de Mormón, no explícitamente, pero él sí que dijo en Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales oirán mi voz. ¿Dónde están esas otras ovejas que oyeron, que iban a oír la voz de Dios? Estaban en las Américas y el libro de Mormón registra todos esos hechos en las Américas, la visita de Cristo a las Américas. Si no, dime qué es. Porque habla de oír su voz y habrá un rebaño y un pastor. Y otra escritura en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 37, dice, toma un palo que es un rollo de escrituras, y escribe para la casa de Judá, y otro palo, otro rollo de escrituras para la casa de José. Júntalos y serán un solo en tu mano. Esos rollos de escrituras de Judá es la Biblia. ¿Cuál es el rollo de escritura de José? El libro de Mormón. Si quieres verlo, si quieres aceptarlo, pero es bíblico. Capítulo y versículo, amigo Alex, capítulo y versículo. No me quiero burlar, pero es lo que él hace, entonces estoy intentando parodiarlo un poquito para que él, que tanto presume, que tanto dice y que nadie le responde, pues aquí estoy yo respondiéndole con su propio lenguaje para que lo pueda entender. Yo sí tengo respuestas, Alex, Dice, nadie tiene respuestas. Yo doy capítulo y versículo y nadie tiene respuestas. Pues te estoy respondiendo. Sigamos. Dice que damos el libro de Mormón, lo regalamos e invitamos a la gente a orar. Y así les engañamos. ¿Perdona? O sea, regalamos un libro y en vez de decirte, mira, lee, aquí pone esto y significa esto y tienes que hacer esto, como hacen casi todos con la Biblia. Esto significa esto es lo que yo entiendo, esta es la verdadera interpretación, esta es la verdadera lectura de la Biblia y tienes que hacer esto y aceptarlo, ¿no? Nosotros decimos, pregúntale a Dios, órale a Dios y Él te responderá. Si tienes una respuesta de Dios, sabrás que ese libro es verdadero. ¿Qué peligro es ese? Volvemos a lo mismo, ¿qué es mejor? ¿Eso? O decir, no, la mía es la más antigua, la mía es la más grande, o te obligo a convertirte a la fuerza, o te conviertes o te expulso, como hicieron en España con judíos y musulmanes, ¿no? Esa es la mejor forma, el forzar una conversión, el comulgar con ruedas de molino, el obligarte a creer lo que yo creo, el decir que esta es la única interpretación correcta y todo lo demás son falsos, erróneos, burros, zopencos y un montón de palabras que utilizas. Porque dice que, claro, que estamos generando un sentimiento, y hace un juego de palabras, sentimiento, que me miento a mí mismo. Perdona, nosotros cuando decimos que ores para recibir una respuesta no estamos hablando de sentimientos, ahí te equivocas, porque no nos conoces, evidentemente, y el ignorante, pues, con todos mis respetos, habla cosas que desconoce, como si yo me pongo ahora a discutirte tus numerales del catecismo. Me podré poner muy listo y decir, mira, aquí pone esto, pero seguro que me vas a corregir porque tú los conoces mucho más que yo. Yo no conozco nada. Yo puedo ver un numeral del catecismo y dar mi opinión y probablemente me puedas corregir, porque soy un ignorante de ese catecismo. Y tú, como eres un ignorante del libro de Mormón y de la doctrina de la Iglesia de Jesucristo, pues haces afirmaciones gratuitas y completamente fuera de lugar. Exacta, vuelvo. No es un sentimiento, es revelación. Lo que pedimos al Padre es revelación. Por medio del Espíritu Santo, el Señor nos revela la verdad de todas las cosas. Y nos revela que el libro de Mormón es su palabra. Aquí no estamos hablando de sentimientos de autoengañarnos o autoconvencernos, sino de recibir respuestas del Señor. Y vamos a ver algunas escrituras que nos lo dicen. En Gálatas 1, 11 y 12 dice Pablo, recibí el Evangelio no de hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Cómo recibió Pablo el Evangelio? Por revelación de Jesucristo.
A Pedro también se lo dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La famosa Mateo 16-18 que tanto mencionáis vosotros es precisamente basado en la revelación. Pedro, estando en contacto con Cristo, y supo que era el Mesías no por verlo ni compartir con él, sino por revelación del Padre. Eso no es sentimiento, eso es revelación personal. Sigamos. Lucas 24:32, en el camino en Maús, cuando los dos discípulos van con Jesús y les explica la Escritura, y cuando al final lo reconocen y desaparece de su vista, ¿qué dicen? ¿No ardía nuestro corazón con nosotros cuando Él nos abría las Escrituras? Alex se burla de ese fuego en el corazón, que nos autoengañamos, que ese fuego, y se ríe. Este es el mismo fuego que están diciendo Lucas 24:32. Capítulo y versículo, Alex, capítulo y versículo. Lucas 24:32. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Esa es la revelación de Dios, el sentimiento del Espíritu Santo. Y si quieres otra más, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 4 y 5. Mi predicación no fue con palabras aprendidas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y poder, para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en la revelación de Dios. ¿Más claro? ¿Más capítulos? ¿Más versículos? Tengo más, pero lo voy a hacer breve. Capítulo y versículo, querido amigo, apologeta Alex. Si quieres más, aquí en mi canal puedes ver docenas de vídeos donde con la Biblia principalmente defiendo todos los principios y doctrinas de la Iglesia, y donde demuestro, además en debates solamente con la Biblia, más de 2 docenas de debates y presentaciones en diferentes canales que he ido a pecho descubierto, pues he defendido con la Biblia todas las doctrinas de la Iglesia. ¿Quieres más? Aquí lo tienes. Bueno, luego dice que decimos que hubo una apostasía. Claro, por supuesto que hubo una apostasía. Tras la desaparición de los apóstoles, desaparece la Iglesia de Cristo. Y entonces se agarra al famoso versículo que acabo de citar, Mateo 16-18, que dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice: ¿qué pasa? ¿Que Jesucristo mintió? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que fundó Cristo. Primero, Cristo no fundó la Iglesia Católica, fundó la Iglesia de Jesucristo, que no se parece absolutamente en nada a la Iglesia Católica actual, y eso lo he publicado en diferentes vídeos y lo he debatido con hermanos católicos en diferentes debates, y creo que ha quedado muy clara mi posición. Por supuesto, el católico no la acepta y todos los demás sí, pero la posición es sólida y bíblica, de que no es para nada la Iglesia Católica la que fundó Cristo. Pero aparte de eso, aquí no está diciendo eso. Aquí está diciendo en la revelación de Cristo, en la declaración de Pedro. En la revelación de Pedro es donde se basa la Iglesia. Si la Iglesia desaparecen apóstoles y profetas, desaparece la revelación, pues lógicamente no puede prevalecer. Y además, siempre toda promesa del Señor se basa en nuestra fidelidad. Si nosotros somos fieles, el Señor cumple su parte. Pero si nosotros no cumplimos nuestra parte, el Señor no está obligado a cumplir la suya. Entonces, Él nos hace la promesa de que estará con nosotros hasta el fin de los días, que ahora la vamos a ver también, y que no prevalecerá contra su iglesia si hay revelación, si desaparece la revelación, por supuesto. Y desapareció a partir del primero y segundo siglo, ya empezamos a ver que desaparecen apóstoles y profetas y desaparece la revelación. Porque si no, es que es una patente de corso. ¿Sabes lo que era la patente de corso? Los reyes daban autorización a un barco para que pirateara, siempre que pirateara a barcos de sus enemigos. Y los protegían como si fueran suyos, pero podían asesinar y robar a los contrarios. Por ejemplo, los piratas ingleses siempre asaltaban los barcos españoles y los ingleses protegían a sus piratas. Eso es una patente de corso. ¿Te agarras a esto también? Pues vamos a ver cómo el Señor, como he dicho antes, hace promesas, pero si las personas no son fieles, esas promesas no se cumplen. Y tenemos un ejemplo. Lo mismo que dice en Mateo 16-18, el concepto, no las mismas palabras, lo vamos a encontrar en Isaías 41, del 8 al 11, con respecto a la casa de Israel. El Señor les hizo las mismas promesas a los judíos. Y
¿Fueron desechados o no fueron desechados por su maldad? ¿Fueron llevados cautivos o no fueron llevados cautivos por su maldad? Es historia. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contigo serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Esa era la promesa. ¿Pero se cumplió? No, porque Israel fue infiel a esta promesa. Así es que no me vale Mateo 16:18. Seguimos. Dios mintió aquí a los israelitas, les mintió, les dijo que no iban a desaparecer, que iban a vencer a todos sus enemigos. Dios mintió. Porque si me dices que Jesús mintió en Mateo 16:18, yo te digo, entonces Dios mintió en Isaías 41:8 al 11. Es lo mismo. Toda promesa está basada en la fidelidad. Luego en Mateo 28:19 al 20, dice, yo estoy con vosotros hasta el fin de los días. Y dice, hasta el final, la iglesia prevalecerá hasta el final. Y como la iglesia católica es la más antigua, aunque no sea la misma del Nuevo Testamento, pues esa tiene que prevalecer y es la iglesia de Cristo. Pues no. Primero, esos versículos se los dice a los 11 discípulos, a los apóstoles. Los apóstoles desaparecen en el primer siglo. Por lo tanto, esa promesa no es para todos, es para los discípulos, los apóstoles, o en todo caso para los discípulos fieles del Señor, no para una institución cerrada y que luego tiene una historia penosa y deprimente, por decirlo de manera fina. Pero vamos a ver algunos versículos que nos hablan de que realmente hubo una apostasía y que realmente iba a haber una restauración de todas las cosas en los últimos días, que es la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto se hayáis alejado del Evangelio. Ya en la época de Pablo ya se alejaban muchos del Evangelio. En Hechos 20:29. Sí, sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ya en la época de los apóstoles ya había apostasía y no iban a perdonar el rebaño. O segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3, que antes de la venida de Cristo se manifestará la apostasía. Ahí está claro, hay muchas más, pero esas para hacerlo rápido. Y luego, promesa de restauración en Hechos 3, 20-21, antes de la venida de Cristo, es necesario que el cielo lo retenga hasta la restauración de todas las cosas. Es decir, que antes de la venida de Cristo iban a ser restauradas todas las cosas que se habían perdido por la apostasía. Y una de las señales, que está en Mateo 24:14, antes de la segunda venida, es que será predicado el Evangelio del Reino. Pero ¿no decís que los católicos lleváis predicando el Evangelio 2000 años? Como una de las señales del fin del mundo es que el Evangelio será predicado en estos últimos días, si no hay una apostasía y una restauración. Capítulo y versículo, querido amigo, capítulo y versículo. ¿Qué es lo que siempre pides? Aquí tienes. Luego empieza a hablar de contradicciones en el libro de Mormón, las civilizaciones en América, que dónde están. Pues mira, en mi canal tienes docenas de vídeos. Mira, las calzadas, que el libro de Mormón habla de calzadas, están en toda Centroamérica. Miles de kilómetros de calzadas. Caminos blancos, SAC-B. El libro de Mormón habla de fortificaciones con las guerras y las batallas que hubieron. Y en las excavaciones que se han hecho en Centroamérica están exactamente los mismos tipos de fortificaciones. Un foso excavado, una empalizada con estacas al final de ella. Justo como dice el libro de Mormón. Elefantes en el libro de Mormón que se reían hasta que en Copán aparecen dos bajorrelieves, un bajorrelieve con dos elefantes del siglo I después de Cristo. O los guerreros que tanto dices que si no hay pruebas, pues en Bonampak 1948, más de 100 años después de la publicación del libro de Mormón, aparecen frescos, pinturas en las paredes, un fresco con escenas de guerra, de guerras terribles.
Cuando los mayas se les creía que eran unos indios muy pacíficos, pues justo esas escenas. Y luego, bueno, las tradiciones. Por ejemplo, Diego de Landa, el obispo del Yucatán, hizo un libro recogiendo las tradiciones orales de los mayas y entre ellas practicaban el bautismo como ritual, nacer de nuevo, completamente cristiano, y decían que sus padres habían venido por mar desde el oriente, de donde nace el sol, que es justo desde el antiguo mundo hacia el nuevo mundo. Y hay docenas y docenas de pruebas más que te puedo demostrar. Así que no seas tan ignorante, con perdón, de que no hay pruebas. Capítulo y versículo, amigo, capítulo y versículo. Seguimos. Luego que el libro de Mormón decimos que tiene la plenitud, pero hay muchas cosas que no están. Por supuesto, el libro de Mormón no está ni el bautismo por los muertos, ni el matrimonio eterno, ni los grados de gloria, eso no aparece. A ver, es que lo que pasa es que no entiende lo que significan las palabras en nuestro lenguaje. Tiene la plenitud del Evangelio porque es un pueblo que vivió la plenitud de las revelaciones de Dios, que tuvo la organización de Dios, tuvieron profetas. No significa que tenga la totalidad del Evangelio. Es como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. ¿En el Antiguo Testamento está el Evangelio de Cristo? Sí. ¿Pero está la plenitud? Sí, podríamos decir, pero no está la totalidad. Se manifiesta en el Nuevo Testamento. Entonces, es un ejemplo. Está la plenitud, pero no está la totalidad. En el Antiguo Testamento está la plenitud también, pero no está la totalidad, porque hasta que no viene Cristo no se manifiesta. Pues en el libro de Mormón igual. Está la plenitud del Evangelio, pero la totalidad del Evangelio está en las revelaciones que tú también enseñas en tu vídeo, la Trinidad de Convenios y la Perla de Gran Precio. Que por cierto, estudiamos más la Biblia que el libro de Mormón, pues lo estudiamos el doble. Hacemos cursos de 4 años y 2 años estudiamos la Biblia, un año el libro de Mormón y otro año la Trinidad de Convenios. Que sepas que estudiamos mucho más la Biblia que el libro de Mormón. Dice que no tenemos respuestas. Bueno, ¿quieres más? Estoy dándote un montón. De nuevo te invito, ven a mi canal y verás todas las respuestas. Invítame a tu canal y yo gustosamente voy. ¿Quieres un debate? Hacemos un debate. No tengo problemas. Yo te doblo la edad. Ven tú y otro amigo tuyo. Venid dos y hablad conmigo. Yo no tengo problemas. Ni no estoy chuleando ni estoy desafiando. Pero si dices que no tengo respuestas y que no nos atrevemos, pues oye, más fácil no te lo puedo poner. Dice que el libro de Mormón es una síntesis de otros libros. Mira, nada que ver, eso ya le he explicado muchas veces, no lo voy a explicar. Solo te digo, léelo. Es un libro muy complejo, una cronología muy clara, con 3 pueblos diferentes, con más de 15 escritores, con todo que coincide perfectamente. No es ninguna novelita ni nada que se parezca. Por lo tanto, no. Y luego dices que tú estás desmantelando toda la iglesia. Mira, te digo 3 palabras. Ja. Nada más. Esto. Y luego, intentando desmantelar el libro de Mormón, pues nos cita Alma 11, 28 al 31, que dice, ¿hay un Dios? Sí. ¿Hay más de un Dios? No. Y como nosotros somos trinitarios triteístas, dice que nos contradecimos con el libro de Mormón. Mira. De nuevo, es la ignorancia de no conocer toda la doctrina de la Iglesia. Yo no me puedo meter a enseñarte el catecismo porque me darás 3 vueltas. Pues no pretendas tú enseñarme lo que explica el libro de Mormón, porque hay que leer todas las escrituras, no un párrafo suelto. Texto sin contexto, puro pretexto. En segunda de Nefi 31, 21, por ejemplo, y no es el único sitio, pero dice, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Nosotros creemos en Dios Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Pero son un solo Dios, en propósito. Por lo tanto, no decimos que haya más de un Dios. Hay un Dios, 3 personas diferentes. Triteísmo, sí, pero un solo Dios. Por lo tanto, no hay contradicción alguna. Y luego ya la tontería de Alma 7:10, de que Jesucristo dice que nació en Jerusalén y todos saben que nació en Belén. Mira, esa es la crítica más tonta que tú misma la has respondido, porque tú has leído el versículo entero, otros no lo leen. Tú por lo menos lo has leído entero, aunque no te has enterado. Dice, Cristo nacerá en Jerusalén, que es la tierra de nuestros padres. Si hubieras leído el libro de Mormón, te habrías dado cuenta que siempre que se habla de Jerusalén no se habla de la ciudad, sino de la tierra de sus antepasados. Por lo tanto, no están nombrando una ciudad, se está nombrando la tierra de sus antepasados. Así es que es la crítica más boba que ningún crítico
moderno actual se atreve ya ni a utilizar porque está más que superada, pero tú como eres, con perdón, ignorante en estas cosas y te crees que es muy sabio, pues lees un librito, un panfleto o has visto un vídeo y ya te crees que estás desmontando. Esa es la bomba, además, es la bomba. ¡Oh! ¡Oh, qué horror! No sabíamos, nadie sabía. O sea, tú fíjate, si José Smith escribió el libro de Mormón y si es un invento humano, ¿tú te crees que él no sabía que Jesús nació en Belén? Si lo cantaban hasta los villancicos. Yo una vez hasta lo miré, busqué los villancicos del siglo XIX, aparte que lo pone en la Biblia, y era un hombre que, como cualquier cristiano del siglo XIX, leía la Biblia. Y en los villancicos navideños, todos hablan de Belén, hablan de Belén. O sea, si hubiera sido un invento humano, no hubieran sido tan bobos, tan mensos, que dirías tú, de poner que nació en Jerusalén cuando todo el mundo sabe que nació en Belén. Por lo tanto, es una tontería esa bomba. Es una bomba de humo que no sirve para nada, ¿va? Ha explotado y nada, no sirve para nada. ¿Qué no podemos refutarte? ¿Qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo aquí, llevo media hora ya, refutándote. Ya creo que... Y aún me queda, ¿eh? Y aún me queda. Ay. Dice que el libro de Mormón pone que es otro testamento. Que si no fuimos a la escuela y aprendimos, claro que fuimos a la escuela. A ver, otro, se me ha olvidado, tenía que haber traído. Pero si esto es un boli y yo aquí enseño otro boli, igual que este, ¿qué significa? Que son dos bolis. Un boli, otro boli, dos bolis. Peras y manzanas, ¿qué dices tú? Yo lo iba a hacer con plátanos y se me ha olvidado, no los he traído, los plátanos. Pero un plátano y otro plátano son dos plátanos. Un plátano más otro plátano son dos plátanos. Siguen siendo dos plátanos, peras y manzanas, ¿qué dices tú? Así que no digas que es otro, es diferente, porque puede ser diferente o puede ser otro igual. De nuevo, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Y el libro normal lo único que hace es testificar de Jesucristo. Y ahora mira, ahora voy a hacer para que tú veas lo mal que sienta tu forma de ser y lo mal que sienta tu soberbia, lo mal que sienta esa arrogancia que de verdad te crees la última Coca-Cola del desierto y hablas con desprecio, no solo ya en este caso de los santos de los últimos días, sino en todos tus vídeos, los protestantes mentirosos, que les llamas, se te llena la boca diciendo protestantes mentirosos, burros, que no saben nada, que son unos embusteros, unos falsos. Eso que dices ofende a las personas, eso que dices ofende, ese desprecio, ese insulto ofende. Y un buen cristiano no debería hacer otras cosas. Y me voy a tomar el privilegio, Alex, de imitarte, ¿vale? Yo soy mal imitador, pero voy a intentarlo. Y me he hecho un pequeño guión, he hecho aquí un pequeño guión con tus palabras, todas las palabras que has dicho en este vídeo. Y a ver si dices... A mí no me engañan estos católicos mentirosos, pobres e ignorantes, diciendo grandes mentirotas y babosadas. Yo muestro capítulo y versículo a estos mentirosos católicos descarados, burros, que no son inteligentes. Yo les doy cuello y no pueden refutarme. ¿Cómo te sientes, Alex, cuando escuchas esto? Si te lo dijeran a ti de los católicos, ¿cómo te sentirías? Pues piensa un poquito cómo se sienten protestantes, testigos, santos de los últimos días, a los que dedican muchos vídeos tuyos. ¿Cómo se siente? Pues deberías de pensarlo. Y te voy a dar capítulos y versículos. Te voy a dar capítulos y versículos. Mateo 22, 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y al prójimo como a ti mismo. ¿Amas tú a tus prójimos católicos? Sí. ¿A los prójimos protestantes los amas o no son prójimos? ¿A tus prójimos testigos, adventistas, santos de los últimos días? ¿Los amas? No se nota. Y en Mateo 11, 29, ¿qué dice Cristo? Aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Eres manso y humilde? ¿Sigues a Cristo? ¿Intentas seguir su palabra? ¿Intentas ser como Él? Estos son capítulos y versículos para que puedas pensarlo un poquito, solo pensarlo un poquito.
¿Crees que no tengo respuestas? Podría estar toda la noche dándote respuestas. Pero bueno, vamos a ver las dos últimas que citas. Gálatas 1, si alguien predica otro evangelio, sea anatema. Muy bien, me parece muy bien. Yo estoy de acuerdo con esa escritura. Pero nosotros no somos otro evangelio, nosotros somos la restauración del evangelio primitivo de Cristo. Todo lo que enseña la Iglesia lo puedes ver en el libro de los Hechos. Y ahora te pregunto ya, sin ánimo de ofender, ¿podemos encontrar a la Iglesia Católica tal como está hoy en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento? Absolutamente no, absolutamente no. La Iglesia Católica no tiene nada que ver con la Iglesia primitiva. La Iglesia primitiva se perdió, se empezaron a cambiar cosas, fue paulatino, no fue de golpe, ni fue completo, no se perdió todas las verdades, se perdieron algunas verdades y se fue separando. Se perdió la autoridad del sacerdote, se perdió la revelación, se perdieron apóstoles y profetas y los hombres quedaron a su albedrío. Y como había tantas herejías y tantos cambios, pues al final lo que quedó ya en el siglo IV, cuando se reconoce por Constantino y Constantino la utiliza para fines políticos y la Iglesia entonces lo que hace ya se corrompe del todo, ya no queda nada prácticamente del Evangelio primitivo de Cristo. Y te lo demuestro simplemente con algún ejemplo, ¿no? Dime a ver si algunas de estas cosas que voy a citar, que son prácticas comunes en la Iglesia Católica, las podemos encontrar en el primer siglo. La primera comunión, ¿se encuentra en el primer siglo? No. El rezo del rosario, ¿se encuentra en la Biblia en el primer siglo? Absolutamente no. El culto a las imágenes, ¿se encuentra en el Nuevo Testamento? Vemos a Pedro, a Pablo, llevando imágenes de Moisés, cargándola en una procesión, poniéndole una vela, honrándola de alguna manera, fuera de la decoración, que ni siquiera se menciona tampoco, pero como didáctico podría valer, pero va más allá. Culto a imágenes, ¿lo vemos en el Nuevo Testamento? No. La mariolatría, culto a María, ¿lo podemos ver en el Nuevo Testamento? No. Empieza el siglo IV. El uso de reliquias, la creencia en el poder milagroso de una reliquia, de un hueso de un santo, de una parte de una estrella de la cruz, de un suspiro del Espíritu Santo, que lo tenéis en un botecito, de los 17 prepucios de Jesucristo, que se consideran con poderes mágicos, protectores de una ciudad. Todas esas cosas, ¿lo podemos ver en el Nuevo Testamento? El purgatorio, o ya las prácticas como la Inquisición, podemos ver a Cristo apresando, torturando y algunas veces quemando a gente que no piensa como él, que se considera hereje, cuando Cristo dijo, si el que no es contra mí, por mí es, no se lo prohibáis, prohibir, uy, no me sale la palabra, no se lo prohibíais, eso, ¿me entienden? O la persecución de los que no creen como tú, como los cátaros, más de 150.000 muertos en 20 años por pensar diferente a la iglesia de la época, o ya las costumbres césaropapistas, la simonía, el nepotismo, las corruptelas, en fin, podría estar toda la noche diciendo cosas que no están. Todas estas cosas, lo más antiguo que son del siglo IV y más o menos se desarrollaron entre el siglo IV y el siglo X o XI de nuestra era. Por lo tanto, no tiene nada que ver la Iglesia de Cristo con la Iglesia Católica actual. Ahora somos para ti burros, zopencos, que además te ríes de que creemos que Lucifer es hermano de Jesucristo. Y te ríes de nosotros porque decimos, a ver, partimos de la idea de que todos somos hijos de Dios. Si todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Los ángeles también son hermanos nuestros, también son hijos de Dios. Y Lucifer era un ángel poderoso, además, que se rebeló contra Dios y fue expulsado. Si todos somos hijos de Dios, los ángeles son hijos de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, es el primogénito y unigénito, y es hijo de Dios, ¿será que todos somos hermanos, incluido Lucifer y los demonios? Porque antes de ser demonios eran hermanos nuestros, y después de caer también siguen siendo hermanos, aunque sean hermanos
condenados al infierno. Y te lo demuestro con capítulo y versículo. Vamos a ver, él dice que no, que Hebreos 1:5 lo desmantela esta creencia. Porque dice que a quien de los hombres dijo Dios, adórenle los ángeles. Claro, Cristo es Dios Todopoderoso. Eso no lo dudamos. Pero aparte de ser Dios Todopoderoso, es el unigénito y el primogénito del Padre. Es decir, es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito y el unigénito. Es nuestro hermano mayor. Por lo tanto, todos somos hermanos de Cristo. Todos somos hijos de Dios. Y vamos a verlo, que no lo digo yo. Vamos al capítulo, versículo. Hebreos 2, 11 y 12. Por eso no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Es decir, nosotros somos hermanos de Cristo, pues somos hermanos de todos los ángeles, incluidos los ángeles caídos, como Lucifer o Satanás. Mateo 28, 10. Después de la resurrección de Cristo, dicen, voy a Galilea, vayan y avisen a mis hermanos de que vayan para allá. A mis hermanos, Cristo nos está llamando hermanos, a llamar a hermanos a todos sus discípulos. O en Juan 20:17, cuando recién resucitado se aparece a María y le dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Está claro de que somos hermanos de Cristo, de que tenemos un Padre en los cielos, que es nuestro Padre celestial, por lo tanto somos todos hijos de Él. Hasta los ángeles y nosotros, y hasta los ángeles caídos. O Mateo 5, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro. Está hablando Cristo delante de toda la multitud. Y es Padre nuestro. O los ángeles, si te llamas concretamente los ángeles, en Job 38:7, donde estabas tú cuando yo formaba la tierra, cuando alababan todos los hijos de Dios. Es decir, los ángeles son hijos de Dios, por lo tanto, si nosotros somos, esto es sencillo, si los ángeles son hijos de Dios y nosotros somos hijos de Dios, los ángeles y nosotros somos hermanos, incluidos los ángeles caídos como Lucifer y sus seguidores. Y mira, aparte de capítulo y versículo, te voy a dar catecismo, que lo he estado buscando y lo he encontrado, el catecismo. Numeral 332. Dice, desde la creación, y cita Job 38:7, los ángeles son llamados hijos de Dios. Catecismo numeral 332, los ángeles son hijos de Dios. Por lo tanto, Jesucristo, nosotros, Lucifer, todos los ángeles somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos. Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, dile a mis hermanos. Él mismo nos llama hermanos y todos como hijos de Dios. Así es que no has demostrado nada. Y yo, con los capítulo y versículo, te demuestro que esto es verdad. Y bueno, creo que ya he comentado todo. Dice que queremos quitar su vídeo porque nos pone nuestros trapos al sol. ¿Qué trapos? Los tuyos, de tu ignorancia, con perdón y todo mi respeto y cariño. Tu ignorancia, porque te he refutado todo lo que has dicho, te he contestado todo, te he respondido todo con capítulo y versículo, capítulo y versículo. No me estoy burlando, te estoy imitando para que veas y piensa en esto, piensa en todo lo que he hablado. Yo creo que el único que ha quedado expuesto eres tú. Has quedado expuesto, creo, con todo mi respeto y cariño, que no eres un buen cristiano cuando usas ese desprecio, esa arrogancia y esa falta de humildad y de mansedumbre que tenía Cristo. Por lo tanto, no creo que te parezcas a Cristo. Mala educación, mucha necedad en juzgar a los demás y creerte superior a todos los demás. Y luego un poco cobardica porque te he puesto muchas veces esto y bueno, ahora te lo voy a poner. Este vídeo lo voy a publicar y te lo voy a poner en otro comentario a ver si te atreves, porque hablas mucho de que no te refutamos, de que no podemos, de que no nos atrevemos y tú no contestas nunca. Entonces, yo creo que el único que ha quedado expuesto eres tú. Pero te lo digo desde el cariño, con humildad, con sencillez. Si he parecido arrogante o si he parecido faltón, pido disculpas. No es mi intención ni faltar, era un poco hacer la exageración o la parodia para que tú te des cuenta de lo feo y lo molesto que es ver cómo tratas a las personas
de una forma que Cristo no lo haría. Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él nos ama y ha restaurado su iglesia en los últimos días. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo.